sino poder, son y moscas, sino poder volar realmente cuando haya unas condiciones que estén dentro de los mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? Ya lo iremos viendo. Entonces, básicamente, la introducción sería esta. La meteorología la necesita el piloto fundamentalmente para poder sacar partido del avión a nivel de viajes, de poder realmente viajar, no hace solo vuelo de palomar. Fundamentalmente, la meteorología, aquí vamos a hablar un poquito de masas de aire. El aire, aunque parece muy uniforme, está formado por masas. Las masas de aire, ¿qué serían? Imaginaros como globos llenos de aire que están juntos unos con otros. Entonces, el aire además tiene una característica fundamental que es bastante aislante, es como un dieléctrico, digamos, entre un globo y otro globo, entre una masa y otra masa. Y no se mezclan, les cuesta mucho trabajo mezclarse. Entonces, cuando se están moviendo, digamos que unos globos estarían moviendo a los otros. Una masa de aire estaría moviendo a la otra, pero les cuesta muchísimo trabajo el mezclarse. Lo que al final va a determinar las características de la meteorología, pues van a ser fundamentalmente las masas de aire en movimiento. Luego, cada una de esas masas de aire puede tener una determinada presión y temperatura. Entonces, la presión y la temperatura del aire determina el tiempo que vamos a tener. Y tenemos que conocer muy bien qué es lo que ocurre cuando crece la presión o cuando baja la temperatura. Entonces, se formarán frentes. ¿Qué son los frentes? Pues no es ni más ni menos que masas de aire en movimiento. Y como hemos dicho, que no se mezcla, una masa de aire, por ejemplo, fría, mueve a otra que tiene delante que es caliente. Entonces, la que predomina, la que tiene la iniciativa del movimiento, que sería la del aire frío, empuja a la del aire caliente. Entonces se dice que hay un frente frío, que va a pasar un frente frío. Luego, además de los frentes, tenemos los tiempos, el tiempo típico de cada zona y el viento de cada zona. Entonces, dependiendo de la geografía de la zona en la que estamos volando, pues va a determinar también un poco el viento. Para que nosotros podamos volar con seguridad, por suerte tenemos unas fuentes de información muy especializadas aeronáuticas que nos van a permitir saber exactamente cómo nos vamos a encontrar el tiempo en el viaje que vamos a hacer. Imaginaros que vamos a salir desde aquí hasta Barcelona y lo típico, ha habido un accidente porque salió el piloto y se encontró con una tormenta. Cuando sales a volar, el responsable, ya lo dice la normativa legal de aviación civil, el único responsable es el piloto. Y el piloto tiene las fuentes necesarias para poder tener toda la información. Entonces no puede decir, es que me encontré en Zaragoza con una tormenta. Entonces cuando has salido tienes que saber si te vas a encontrar con una tormenta, si no va a haber tormenta, si vas a tener viento en cara, si vas a tener viento en cola, si cuando llegas a Barcelona tienes visibilidad o no tienes visibilidad. Todo eso lo tenemos a nuestro alcance. Entonces nuestra responsabilidad es, antes de comenzar un viaje, es tener toda la información meteorológica necesaria. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, que es la temperatura y la humedad. Otra cosa fundamental, habíamos hablado de presión y temperatura, vamos a hablar de temperatura y humedad, porque es algo que nos interesa mucho conocer. La humedad relativa del aire hace
que podamos tener más visibilidad o menor visibilidad. Luego es un concepto que nos interesa mucho conocer. Cuando el nivel, digamos, de humedad en el aire empieza a ser muy alto, empezamos a tener mala visibilidad. Sería el caso de la niebla, ¿eh? Entonces, una cosa es, por una parte, la temperatura que tiene el aire, y otra cosa es la temperatura de rocío. Quiere decirse que, dependiendo de la temperatura del aire, puede admitir más cantidad de agua o menos cantidad de agua. Mirad, es un poco como el café con leche. Si tú tienes un café con leche y está muy caliente, se disuelve muy bien el azúcar. Cuando tenemos agua dentro del aire, cuanto más caliente está el aire, más capacidad tiene de admitir agua. Se va disolviendo las moléculas de agua dentro del propio aire. Y luego, la temperatura de rocío es aquella en la cual, a la temperatura que en ese momento tiene el aire, ya no admitiría más cantidad de agua. Y se produce lo que se llama la saturación. ¿Cuándo se produce la saturación? Cuando la temperatura de rocío se iguala con la temperatura del aire. Lo que pasaría es el agua de estado gaseoso a estado líquido, ¿no? Exactamente. Pero antes pasaríamos a no tener visibilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de las nubes, lo que ocurre es que el aire que está caliente tiene una cantidad de agua y una temperatura. A medida que el aire va subiendo, pues cada kilómetro que sube son 6 grados menos de temperatura lo que va adquiriendo. Como consecuencia se empieza a enfriar. Como tiene bastante agua dentro porque estaba a 19 grados, cuando llega a una determinada temperatura, que puede ser, imagínate, 12 grados, va subiendo, pues ¿qué es lo que ocurriría? Se empezaría a convertir, antes de pasar a líquido, se pasaría a gas y se formaría la nube. Sería el momento donde el aire alcanza la temperatura de rocío, se iguala la temperatura del rocío con la del aire y se forma la nube. Se forma la base de la nube. A partir de ahí, si lo sigues enfriando, pues se podría llegar a la saturación, y después de la saturación, el agua. Pero a nosotros nos interesa que cuando en los informes meteorológicos, dos cosas ya fundamentales: la temperatura del aire y la temperatura de rocío. Si están muy separados, sabemos que no vamos a tener problema, no vamos a tener niebla. Si están muy juntos, entre 2 y 1 grado de diferencia, tienes ya prácticamente las garantías de que puedas tener niebla y que no tengas visibilidad. Pasamos al siguiente punto. Esto es lo que hablábamos un poco antes, las masas de aire. Fijaros que ahí están pintados como los globos. La parte de arriba sería la masa de aire frío y seco. Una masa de aire frío y seco. Quizá no hemos definido al principio lo que es la masa de aire. Se denomina una masa de aire la que tiene unas características homogéneas dentro de ella. Es decir, que en todo ese globo que decíamos antes, habría una cantidad de aire frío en la parte verde de arriba y seco. Mientras que la de abajo sería una caliente y seca también. Pero fijaros que ya no se mezcla, se queda como si fueran dos globos. Y una tercera, que es la azul, que sería frío y húmedo. Frío y húmedo. Entonces, hay 3 masas y ninguna de ellas se juntan. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente punto. Ahora, ¿por qué son heterogéneas entre ellas? Dentro del globo todo es homogéneo, pero la otra es completamente diferente. ¿Por qué? Porque depende de dónde se hayan generado las masas de aire. Si se han generado en el océano, pues evidentemente van a ser muy húmedas.
Si se han generado en el trópico, van a ser muy secas. Y entonces así tenemos todas las posibilidades de continental, quiere decir, dentro del continente serán más secas. Polar, que están más en el polo, pues más frías, secas y frías, ¿vale? Ahora, si son continentales y están en la parte del trópico, por la parte del trópico, se han generado, entonces como consecuencia, ¿qué serán? Pues serán calientes y secas, ¿vale? Así tenemos todas las posibilidades de masas de aire diferentes. Pasamos al siguiente punto. Ahora, es lo que comentábamos un poquito al principio. Dice, las masas de aire en movimiento. Entonces, cuando las masas de aire están en movimiento, es una de las causas por las que, evidentemente, cambia la temperatura, cambia la humedad, cambia todo. Quiere decir que si una masa de aire está viniendo del océano o está viniendo del norte del polo, pues lo que tendremos es más frío, y si está viniendo del mar, más humedad. Entonces, podríamos tener en ese caso un frente que está viniendo, que está moviéndose, y el que tiene la iniciativa es lo que está viniendo del polo frío y húmedo, pues es un frente frío. ¿Y por qué se llama frente frío? Porque eso es importante. No es porque absolutamente tenga una determinada temperatura de frío, sino simplemente porque es más frío que la temperatura del aire que tenemos aquí, cuando llega esto moviendo al otro. Entonces, solo con que sea frío, aunque este sea muy frío, pero el otro más, tiene la iniciativa del movimiento y es un frente frío, lo que va a arrastrar a la masa de aire más caliente que tendríamos aquí ahora, ¿eh? Y si es al revés, es más caliente el que tiene la iniciativa, pues estaríamos hablando de que está pasando un frente caliente, un frente cálido, porque es más cálido que lo que tenemos aquí. Entonces, dependiendo de que sea de una manera o de otra, el comportamiento que va a haber, ya veremos cuál, va a ser diferente. Pasamos al siguiente. La temperatura. Bueno, la temperatura en aeronáutica, si es americana, es en grados Celsius, y si no es en grados centígrados. Fundamentalmente se utilizan grados centígrados, ¿eh? Pasamos al siguiente. Entonces solo es aquí vamos a ver ahora lo del punto de rocío, lo que estábamos hablando antes. Mirad, aquí se ve muy claro cómo está la temperatura. Tenemos un piloto que va a salir de un aeropuerto, y en este momento son las 6 de la mañana. Mirad la niebla que hay, 2 grados y 8 grados. Fijaros cómo va variando la temperatura y el rocío. Cuando están muy juntas, niebla, fijaros, niebla. A medida que se van separando, cada vez más visibilidad. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Entonces, ahí hay un piloto que está esperando de alguna manera, o que va a salir ya, porque aunque hay muy poca visibilidad, él tiene previsto que en cuanto vaya pasando el día, se ve claramente que va a subir. Entonces, ¿por qué? Porque sabe que la temperatura del aire va a seguir subiendo y la temperatura del rocío se va a mantener. ¿De acuerdo? Pues se ve muy claro cómo la visibilidad varía cuando se acerca al punto de rocío y se produce o la nube o la niebla, en este caso. Muy bien. Humedad relativa del aire. Aquí llamamos humedad relativa del aire. Dice, humedad relativa del aire, 98%. 98% quiere decir que es lo que le falta al aire para llegar a la saturación. Le falta un 2%. Eso es lo que se llama humedad relativa. Cuando el aire llega a la saturación,
decíamos, es el momento en que ya no puede admitir más cantidad de humedad y se produciría el rocío, que el rocío empieza a ser el agua, empieza ya a pasar y a producir gotas de condensación. Eso sería el típico rocío. Pues seguimos. Mirad, aquí tenemos todas las posibilidades que puede haber también con la estabilidad atmosférica. La estabilidad atmosférica es la estabilidad del aire. Entonces, ¿a qué llamamos estabilidad? Pues es el mismo concepto de estabilidad física que atmosférica. Es la misma. ¿Qué decíamos que era el concepto de estabilidad del avión? Decíamos, el avión es un dispositivo que está diseñado fundamentalmente para volar y tiene mucha estabilidad. Estabilidad significa que cualquier cosa que haga separarse al avión de la posición que tiene que tener siempre, que es las alas planas y recto y nivelado, pues es la capacidad que tiene de ser estable. Intentar volver a esa curva. Volver. Quiere decir que tú, por lo que sea, le cambias al avión, le quieres mover, le vuelves a soltar y él solito vuelve a esa posición. Entonces eso se llama estabilidad. Es la capacidad o la resistencia que ofrece a que no le puedan mover de esa posición que tiene, que es la ideal para él en el vuelo. Pues exactamente igual ocurre con el aire y ocurre con la atmósfera. La atmósfera es estable cuanto más resistencia tiene a que no haya una ascendencia del aire. Porque lo que ocurre cuando hay inestabilidad es que el aire empieza a ascender y no hay nada que lo frene, sino que al revés, se sigue acelerando y se sigue acelerando y cada vez sube más rápido. ¿Por qué sube el aire? Pues por el gradiente de temperatura que tiene. El aire solo se calienta en contacto con la Tierra. El Sol calienta la Tierra, pero no el aire. Los rayos del Sol, cuando pasan por el aire, como es dieléctrico, no lo calientan. Calienta la Tierra, y la Tierra, en contacto con el aire, es la que le va calentando. Entonces, si le calienta una temperatura, y arriba tiene una temperatura muy cerca ya de él, muy baja, ¿qué es lo que hace? Sube más rápido que si la temperatura que tiene es muy parecida. Entonces el salto térmico es muy alto, sale disparado el aire hacia arriba. Si no hay un momento en que de alguna manera se pare, no hay ninguna resistencia a la ascendencia, pues evidentemente el aire sigue subiendo y cada vez se acelera más y cada vez se acelera más. Y como consecuencia es inestable. Es inestable para el avión, porque el avión lo único que necesita, si acaso, es horizontal, movimiento horizontal del viento, pero no vertical, porque eso sí que es lo que le daría el problema de turbulencias al avión, porque se está encontrando con dos. Entonces, en definitiva, la estabilidad va a depender fundamentalmente del gradiente de temperatura que tengamos. El gradiente de la temperatura estándar son 2 grados cada 1000 pies de altura. Es decir, a medida que vamos subiendo, tiene que haber cada 1000 pies 2 grados menos. O lo que decíamos antes, 6 grados por cada kilómetro de altura que vamos adquiriendo. Y así hasta los menos 54 grados que puede haber ya en la troposfera. Eso sería, de todas maneras, un ideal, que es lo que llamamos la atmósfera ideal, que no existe nunca, cada día es totalmente diferente de la ideal, Entonces, para hacer las comparativas y poder calcular las prestaciones del avión, tenemos que tener un ideal, y a partir de ahí, cuanto más te salgan de lo ideal, más diferencia puede haber en el asunto. Entonces, tenemos en esa tabla estabilidad del aire e inestabilidad del aire. Entonces, ¿qué ocurre con el primer paso? Las nubes.
Si es aire estable, mirad el tipo de nube que hay. Fijaros que está oscurito, hay poca visibilidad, pero una cosa que empieza a resultar curiosa es que dices, joder, pues yo no veo mucha inestabilidad en aquella fotografía, me parece que hay inestabilidad, que va a llover, que no sé qué. Entonces la atmósfera, ¿cómo puede decir que es estable? No parece lógico, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a mirar el inestable. Bueno, aquí se ven unos cúmulos, pero joder, se ve más luz y más... ¿Cuál es más inestable? Pues evidentemente se la han puesto ahí, no creo que se hayan confundido, es esa. Pero sin embargo, fijaros la otra, la especie de niebla esa que hay ahí, que son layers, que son tipos de nubes estratificadas, desarrolladas horizontalmente, no verticalmente. Eso muestra siempre estabilidad y vas a volar de maravilla. Otra cosa puede ser la visibilidad. Pero el primer punto que tenéis que daros cuenta es que porque haya poca visibilidad no tienen en absoluto por qué haber inestabilidad atmosférica. Al revés, cuando tienes niebla te garantizas que no vas a tener movimiento de ningún tipo. Pero no tiene visibilidad, ¿no? Pero no puedes tener problemas de visibilidad, pero de estabilidad, porque ahora estamos hablando de estabilidad, va a ser muy buena, muy buena. Sin embargo, en la parte inestable del aire, fijaros, lo que está ocurriendo, ¿qué es? Que está generándose unos cúmulos, los otros se llamaban estratos porque son horizontales, pero fijaros aquella fotografía, cómo se van desarrollando de forma vertical. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque el aire caliente está subiendo a mucha velocidad hacia arriba y llegan hasta la estratosfera. Dentro de la nube, os podéis imaginar que hay una ebullición ahí de las gotas de agua que están subiendo para arriba, se van generando, se van haciendo más gordas hasta que ya no pueden más y se empiezan a caer para abajo, pero cuando se van cayendo para abajo vienen las otras y las empujan para arriba y hay una ebullición dentro de la nube como en una olla express. Si te metes dentro de un cúmulo de esos, no te digo cómo te dejan el avión, porque ya incluso cuando están en la parte de arriba lo que hay ya no son gotas, pueden ser bolas de hielo. Entonces, desarrollo vertical en las nubes, automáticamente inestabilidad. Luego, en cuanto a las precipitaciones, que llueva o que no llueva, ahí tenemos un radar meteorológico que nos está diciendo cuando es estable, bueno, pues la lluvia es más o menos continua, no está concentrada, y las gotas son pequeñitas, tienen una dimensión pequeñita. Ya sabéis que de las gotas se va haciendo muy finita, se va juntando con otras, se va haciendo más gorda, se va haciendo la pelota de hielo, de nieve, etcétera, etcétera. Y cuando es inestable, pues es lo contrario. Mirad, el radar, los puntos rojos, ahí indica ya que hay la nube que está detectando el radar, está detectando que hay partículas ya gordas allí, que son gotas gordas de agua como mínimo. En el caso del hielo, pues nos afecta menos porque con hielo no vamos a volar nosotros mucho, pero con agua y con nubes sí que vamos a volar. Pero el hielo, fijaros, el problema que tiene es que se puede adherir de alguna manera a los perfiles aerodinámicos del avión y producir pues una cantidad de peso dentro, ¿no? Entonces, en el caso de estabilidad es ese tipo de escarcha, y en el caso de ya más fuerte, digamos, pues ya pueden ser bolas de hielo lo que te puedes encontrar por el camino, ¿no? Que eso sí te pueden hacer agujeros en el avión o dejarle como está aquel, que está lleno de... Habéis visto cómo lo han puesto, no se ha metido en una nube y ha sido con pelotas de hielo. Y ha tenido suerte que ha podido salir, porque lo normal es que no puedan ni salir de la... Luego vamos a ver la visibilidad. La visibilidad, fijaros que sí que en función suele ser restringida cuando hay muy buena estabilidad y suele ser buena cuando es inestable el aire, ¿no? Entonces, cuando el aire es inestable, fíjate, ahí sin embargo dice, joder, es un día de nubes de evolución, no sé qué, tal, es más estable. Pues no, no es más estable. Vamos a tener más turbulencia, mejor visibilidad, pero más turbulencias. Entonces, entre ambas cosas, tenemos nosotros que ser capaces de saber cómo evaluar si podemos volar o no podemos hacerlo. Y bueno, otros pues son
la escarcha que se puede producir en los perfiles, y luego ya en el caso de tormentas, las tormentas se producen precisamente por el gran desarrollo de los cumulonimbos que llegan hasta la estratosfera. Incluso dentro de ellos pues hay aparato eléctrico, ¿no? Y la siguiente que sería... Y la siguiente ya la dejamos para la lección que viene. Entonces aquí terminamos esta parte de meteo.